Este 27 y 28 de julio se va a llevar a cabo una cumbre muy importante, una cumbre que incluso marcó la diferencia el año pasado cuando arrancó el conflicto militar entre Ucrania y Rusia. Y fue precisamente la cumbre entre Rusia y África, el primer contacto que tuvo África después de mucho tiempo de seguir los pasos de Estados Unidos, de la Unión Europea, y dijeron, bueno, vamos a cambiar, vamos a buscar alguna alternativa que realmente nos beneficie. Un país con quien podamos hacer negocios sin que nos quiten todo, absolutamente todo. Y precisamente se llevó a cabo esta cumbre de Rusia y África, la primera el año pasado, acompañada del Foro Económico y Humanitario, entre estas dos grandes potencias. En esta ocasión se va a llevar a cabo en San Petersburgo, estos días 27 y 28 de julio, que van a marcar la diferencia, porque finalmente los africanos van a tener acceso, por ejemplo, al grano que se supone debería haber llegado a sus naciones hace mucho tiempo, pero solo llegaban migajas, un par de granitos únicamente, porque la mayor cantidad de estos recursos se los quedaban los países de la Unión Europea que servían como mediadores de Rusia. Entre Rusia tenían que abordar en lo que sería la Unión Europea y más tarde continuar su camino hasta África. Pero nunca llegaban, se quedaban en el camino la mayor cantidad de toneladas de grano, así que estos países africanos tenían que seguir dependiendo de la Unión Europea y Estados Unidos. Y ahora va a cambiar porque Rusia le va a ofrecer a estos países africanos una alternativa al difunto acuerdo de granos del Mar Negro, que no los benefició jamás, y en esta alternativa quiere garantizar la seguridad alimentaria continua de este continente, que no sean solo migajas que le dé la Unión Europea cuando quiera, cuando necesiten algo de África, como por ejemplo una foto. Porque sabemos que la mayoría de las agencias, organizaciones no gubernamentales que van a ayudar a África, lo hacen por la foto. Y sí, vemos videos donde están ayudando a los niños, les dan de comer ese día. ¿Y el resto del año? ¿Quién nos garantiza que realmente estén alimentando como se supone deberían hacer estas supuestas organizaciones? Pero bueno, ese ya es un punto aparte. En esta ocasión, el embajador general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Oleg Ozerov, dijo que no será solo una discusión como tal, esta cumbre, para poner ideas, para plantear proyectos, no. Esta va a ser una discusión con verdaderas soluciones para las naciones africanas, para todas, que esto es lo más importante. El año pasado, cuando se realizó la primera cumbre, vamos a hacer un pequeño paréntesis, cuando se realizó la primera cumbre con Rusia, acudieron todas las naciones de África, absolutamente todas fueron invitadas sobre todo. Más adelante, la segunda cumbre fue con China. Esto fue lo que le dolió a Estados Unidos, porque lo dejaron en el tercer puesto. Y con China ocurrió exactamente lo mismo. Todas las naciones africanas acudieron a reunirse con el presidente Xi Jinping. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. El problema fue cuando ocurrió la tercera cumbre de África, con Estados Unidos. ¿Qué pasó? Estados Unidos no invitó a todos. Invitó a sus aliados, por así decirlo. Aquellos que supuestamente Estados Unidos sí vive en un estado de derecho, un país con democracia, y que eran los únicos que podían presentarse en su cumbre. Aquellas naciones que él considera están bajo gobiernos muy alejados de su democracia, la democracia estadounidense, no la real, no fueron invitados. Y aquí es donde cambia, o por lo menos se logra ver la diferencia entre un mandatario que quiere realmente ayudar a las naciones africanas y otro que únicamente está haciendo política. Porque finalmente en ese entonces necesitaban el apoyo de África, necesitaban
que no hicieran negocios con Rusia, porque estaban sancionando el año pasado a estas alturas, estas mismas fechas, estaban con todo ese asunto de las sanciones contra Rusia para que su economía cayera por el conflicto militar, que al día de hoy sabemos que no sirvieron para nada. Pero este es el punto. Se supone que necesitaba la ayuda de África para alejarse de Rusia, y lo único que hizo fue alejar a África porque no los tomó en cuenta a todos. Finalmente es un continente, independientemente de si estás molesto o no con el presidente actual o el mandatario de esa nación, simplemente por cortesía deberías haber ofrecido la invitación, por lo menos democráticamente hablando. Pero bueno, regresando al tema, lo que buscan o lo que pretenden es eso, soluciones para toda África, para todas las naciones, y que salgan de San Petersburgo con una comprensión cada vez más clara de cómo van a resolver sus problemas, los problemas en general que tienen las naciones africanas. ¿Por qué? Porque no solo es decidir qué países son democráticos y se les puede ayudar, y qué países están en contra de tu régimen. Por ejemplo, si estás en contra de Estados Unidos, Mali, uno de los países que está peleado con Estados Unidos, no lo van a ayudar. De hecho, no fue invitado. ¿Por qué no invitar? ¿Por qué no ayudar? Si se supone que tu intención es buscar precisamente favorecer la economía de una nación, de un continente en general. Rusia ya ha brindado asistencia a algunos países africanos anteriormente, incluidos envíos gratuitos de fertilizantes a países como Malawi y Kenia. Recordemos que los fertilizantes también se unen a las sanciones que emitieron la Unión Europea y Estados Unidos, porque en el video anterior hablábamos precisamente de cómo la Unión Europea está empujando a dar a conocer una supuesta crisis alimentaria generada por Rusia, pero Rusia no les puede dar granos, no le puede dar fertilizantes a los países que lo necesitan, porque están sancionados, porque entran dentro de los paquetes de sanciones. Así que quien ocasionó la crisis alimentaria y o económica fueron ellos y sus sanciones, y están en este momento recogiendo lo que cosecharon. Moscú de hecho suspendió su participación en el acuerdo de granos del Mar Negro la semana pasada, precisamente porque consideró un fracaso por parte de los países occidentales su forma de facilitar las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes, y sobre todo porque señaló que solo el 3%, y esto es una verdadera vergüenza, solo el 3% del grano enviado fuera de Ucrania, en virtud del acuerdo, en realidad fue destinado a estos países que tanto lo necesitan en África y Asia. 3%. El resto de los granos se lo quedaron ellos, los países de la Unión Europea. Y no lo pueden ocultar, porque de no haber sido así, su crisis económica y alimentaria sería todavía mayor. Hace unos momentos salió una nota precisamente de que en el Reino Unido estaban expresando que ya tienen una crisis económica, que ya tienen una crisis alimentaria, que los ciudadanos ya no tienen que comer, y su primer ministro no hace nada. Rishi Sunak está en algún lugar realmente paseando, divirtiéndose, no lo sabemos, porque siendo primer ministro no, ayudando a la población tampoco. Está ayudando a Ucrania, sí, porque tiene que salir a foco de que está ayudando a Ucrania, pero realmente no ayudaron como tal a los ciudadanos del Reino Unido. De igual forma, se reveló por parte del presidente ruso Vladimir Putin que estos mismos granos no solo acabaron en la Unión Europea, sino también en Turquía, el país que fungió como representante de Rusia cuando se firmó el acuerdo con la ONU. Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, fue quien habló con Vladimir Putin, le presentó el acuerdo, le dijo que todo estaba bien, que todo se iba a cumplir, que no habría ningún problema, que lo importante era que continuara el flujo de granos y fertilizantes para las economías. Y al final de cuentas él se acabó quedando también con parte de este grano
obviamente porque lo necesitaban. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esta cumbre? Rusia no solo les va a dar la bienvenida a esta creciente autoridad nacional que están generando los países africanos, también internacional por parte de estos países, pero lo que más desea Rusia como tal es que se dé a conocer, que se escuche la voz de los africanos que durante mucho tiempo han sido dejados en el olvido, no los toman en cuenta. No buscan como tal el beneficio de estas naciones que se supone intentan ayudar, que se supone, por ejemplo, un organismo como la ONU busca ayudar a los países que más lo necesitan. Pues ya nos dimos cuenta que no, ¿verdad? En un artículo que escribió precisamente el presidente Putin para los principales medios de comunicación africanos y compartido por el Kremlin, dijo que la asociación de Moscú con África tiene raíces fuertes, profundas y siempre se ha distinguido por la estabilidad, la confianza y la buena voluntad. Lo vimos con los proyectos que ha estado realizando Rusia en otras naciones, no solo en África, también en América Latina. Lo tenemos en un video anterior precisamente hablando de Bolivia, uno de los países que, es cierto, forma parte del famoso triángulo de litio, quizás el país que tiene más litio en este momento a nivel mundial. Pero lo que busca en este caso Rusia no solo es llegar a Bolivia, extraer el litio y llevárselo, no. Lo que pretenden es crear una compañía, una empresa nacional que esté dedicada a la extracción y la producción de productos que necesitan como tal el litio o que su fuente como tal es el litio, por lo cual los grandes beneficios realmente se van a quedar en la nación, en Bolivia. Obviamente, como en todo negocio, Rusia se va a llevar su parte de las ganancias, pero lo que busca o lo que ofreció y compartieron ambos líderes, en este caso los ministros de Relaciones Exteriores, es que tengan una ganancia mitad y mitad, equitativamente, sobre todo porque el que va a invertir, el que va a llevar la infraestructura, el que va a llevar toda la maquinaria va a ser Rusia. Va a capacitar a los ciudadanos para que ellos puedan hacerse cargo de no solo los trabajos pesados, sino también administrativos. Va a ser su empresa. Rusia va a ser como que el accionista, el inversor, pero la empresa se va a quedar en beneficio de Bolivia, algo que no vemos de ningún otro país. Y lo mismo está haciendo China también. Están invirtiendo, pero están dejando la derrama económica y los empleos para los ciudadanos de los países a los que llegan a invertir. Y es el mismo proyecto incluso que está lanzando Rusia en este momento con algunas naciones en África. ¿Por qué? Porque no solo va a tener ganancias económicas como país, en general Rusia, sino que también va a apoyar a la economía de estas naciones para que empiecen a crecer y sobre todo que la mayoría de estas negociaciones van a ser con otras monedas. Ya no van a utilizar el dólar como siempre se hace, sino el alejarse de esta moneda, el alejarse de Estados Unidos e invertir con sus monedas locales. ¿Para qué? Para que empiecen a crecer realmente estas economías. Es por ello que el mandatario dijo que han estado apoyando constantemente a los pueblos africanos en su lucha sobre todo por la liberación de la opresión colonial y han brindado incluso asistencia para desarrollar la estabilidad, fortalecer su soberanía y sobre todo darles una capacidad de defensa ante cualquier ataque que pueda generar ya sea la Unión Europea o Estados Unidos, que tienen sus propias colonias en estos países de África. Por eso Moscú dijo que siempre se ha adherido al principio de soluciones africanas a los problemas africanos. Si hay alguien que puede resolver sus problemas, son ellos, sin intervención, sin la participación de externos, sin que lleguen los militares de Estados Unidos, sin que lleguen los militares de la Unión Europea. No, lo tienen que resolver ellos, ya sea democráticamente, ya sea en voz de lucha. Lo que importa es que la soberanía de los estados africanos, sus tradiciones, sus valores, no se pierdan, que no se contaminen por lo que quiere llevar Estados Unidos, por lo que quiere llevar la Unión Europea a estas naciones. Si ya los tienen literalmente en la hambruna, y digo los tienen porque no los han ayudado, a pesar de que año con año se hacen campañas para apoyar a África,
realmente no es así. Usan el nombre, usan sus recursos, pero realmente no les tienden la mano. Esta cumbre que se va a realizar en un par de días y que tenemos que estar atentos, vamos a compartir un video de lo que ocurra en esta reunión, sobre todo porque va a ser un parteaguas del cambio mundial. Ya no se está tomando en cuenta Estados Unidos, ya no se está tomando en cuenta los países potencia de la Unión Europea. Ahora vamos a un cambio que posiblemente sea verdadero, ya sea con Rusia, ya sea con China, con Oriente Medio, con los países que sea. Pero lo que importa es una inversión verdadera, con soluciones verdaderas y que ya no tengan al pueblo africano de rodillas. Por mucho que digan que la esclavitud y el racismo ya se acabó, mientras sigan tratando a los africanos como lo hacen hasta ahora, realmente no ha cambiado. Solo modificaron el nombre, pero siguen haciendo lo mismo durante mucho tiempo. O siguieron, porque finalmente las cosas pueden cambiar. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.